Buenas tardes, mi nombre es Andrea Odali Sánchez Vázquez, somos de la carrera de Ingeniería Mecánica de la materia de Transferencia de Calor impartida por el ingeniero Claudio Arroyo. Mi equipo está conformado por Brandon, Yaslin, Alejandro y su servidora Andrea. Vamos a presentar análisis de la convección. ¿Qué es la convección? La convección describe el efecto del calor de los fluidos o gases en movimiento sobre un objeto sólido. Es la transferencia de calor la cual se debe al movimiento macroscópico de un fluido, sea gas o líquido calentado de un lugar a otro, por lo cual transporta consigo el calor contenido. La convección puede ser natural, producido por las diferentes densidades de la materia, o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Convección forzada. En la convección forzada se obliga al fluido a fluir mediante medios externos como un ventilador o una bomba. Este tipo de convección se clasifica a su vez en externa o interna, dependiendo de si el flujo es interno o externo. Si el flujo de un fluido no limitado por una superficie, ya sea placa, alambre o exterior del tubo, es flujo externo. Si el flujo es limitado por un tubo o ducto, es flujo interno. La convección forzada mejora o crea artificialmente el flujo del fluido o gas. Un ejemplo claro serían los ventiladores, que son una forma común de forzar gases. ¿Por qué es importante la convección? La convección es un mecanismo que la misma naturaleza realiza para el transporte de energía. Esto se puede observar, por ejemplo, en el manto terrestre, ya que éste se encuentra en un estado de intensa convección con respecto al transporte de energía a lo largo de todo este, y también puede observarse este fenómeno a través de las brisas marinas, solo por mencionar algunos. Industrialmente se puede observar la convección en los congeladores, particularmente en el evaporador del equipo de refrigeración. Ahora vamos a explicar el número de Reynolds. Es un parámetro adimensional cuyo valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. Este se denota matemáticamente de la siguiente manera. Reynolds es igual a densidad por velocidad por diámetro entre viscosidad. Mi nombre es Brandon Otniel Lobato Anel. Ahora vamos a hablar acerca del número de Prandtl. El número de Prandtl es un número adimensional en el cual, cuando tiene un valor bajo, nos dice la conducción de calor es efectiva en comparación a la convección. Pero cuando la convección es eficiente transfiriendo calor en comparación con la conducción, entonces se considera que el número de Prandtl es alto. Por otra parte, dicho número controla el espesor relativo de las capas. Matemáticamente, la fórmula del número de Prandtl es calor específico del fluido por la viscosidad del fluido entre el coeficiente de conductividad térmica. Número de Nusselt. Para calcular el número de Nusselt se estima la relación convectiva a la transferencia del calor por convección. Este debe ser calculado solamente en paredes sólidas. Así, consideramos entonces superficies sólidas a las caras del dominio que tengan velocidades prescritas e iguales a 0. Dicho número también es calculado en la superficie de los bloques sólidos. La fórmula del número de Nusselt es coeficiente de convección del fluido por el diámetro por donde pasa el fluido entre el coeficiente de conductividad térmica del material. Capa límite hidrodinámica y térmica. ¿Qué es la capa límite? La capa límite se entiende como aquella en la que la velocidad del fluido respecto al sólido en movimiento varía desde 0 hasta el 99% de la velocidad de la corriente no perturbada. Dicha capa puede ser laminal o turbulenta, aunque en algunos casos pueden coexistir en ellas zonas del flujo laminar y de flujo turbulento. La capa límite hidrodinámica es la región próxima a la superficie del sólido donde las fuerzas viscosas actúan. Esto se explica por el gradiente de momento que existe entre las capas del fluido cerca de la pared y la corriente central del fluido. Por otra parte, la capa límite térmica aparece si existen algunas diferencias de temperaturas entre el fluido y la superficie del sólido. Aparecerá entonces un flujo de calor
que, siguiendo con el desarrollo de las capas límites, tendrán que definirse como la región donde los gradientes de temperatura están presentes. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre el espesor de la capa límite hidrodinámica y térmica? Bueno, el espesor de la capa límite hidrodinámica normalmente se define como la distancia entre el cuerpo sólido a la cual la velocidad del flujo viscoso es el 99% de la velocidad de la corriente libre. Sin embargo, si el número de Prandtl es 1, las dos capas límite, tanto hidrodinámica y térmica, tienen el mismo espesor. Convección forzada en placa plana, en régimen laminar y turbulento. El flujo de la convección forzada puede ser laminar o turbulento, interior o exterior a la tubería e involucrar cambios de fases tales como cuando un fluido está calentándose. Por ejemplo, en placa plana, el flujo en la capa límite se inicia como laminar, pero si la placa es suficientemente larga, el flujo se volverá turbulento a una distancia x, donde el número de Reynolds alcanza un valor crítico. Dicha fórmula está representada como número de Reynolds es igual a la velocidad por la distancia entre el peso específico. Por otra parte, en régimen laminar se dice que el flujo es laminar ya que es caracterizado por líneas suaves de corriente y un movimiento altamente ordenado. Por último, en régimen turbulento se dice que es un flujo turbulento ya que es caracterizado por ser desordenado. Me presento, mi nombre es Yaslina Damari Ramírez Rodríguez. Yo les hablaré sobre la analogía de la transferencia de calor y la fricción. La ecuación de continuación se le conoce como la analogía de Coulomb y demuestra que la pérdida de calor debido a la fricción en el fluido y el coeficiente de transferencia de calor se encuentran relacionados. Hay dos regímenes de situaciones de transferencia de calor, sea laminar o turbulento. Puede ser por convección, incluyendo diferentes geometrías, y circulando un flujo turbulento. Coulomb demostró que esta analogía es válida para un amplio rango de número de Prandtl, siempre y cuando no exista una separación de capa como frontera. Sin embargo, existe un buen número de situaciones en que puede fallar la analogía. Por ejemplo, la transferencia de calor en metales líquidos y aceites pesados. La analogía de Coulomb se reduce a la analogía de Reynolds. Puede ser determinado únicamente igualando el factor de calor con el de masa. La analogía de Reynolds es conocida popularmente por relacionar el momento turbulento y la transferencia de calor. Esto se debe que en un flujo turbulento en una tubería o una capa límite, el transporte de momento y el transporte de calor dependen en una gran medida de los mismos remolinos turbulentos y la velocidad de los perfiles de temperatura tienen la misma forma. La importancia radica en el hecho que si el coeficiente de transferencia de calor es conocido en determinada condición de hidrodinámica, en particular caracterizada con el número de Reynolds, el coeficiente de transferencia de masa en un sistema es similar. El siguiente tema serían fórmulas empíricas en ductos cilíndricos, esferas, bancos de tubos y metales líquidos. No siempre es posible obtener soluciones analíticas de los problemas de convección y es necesario recurrir a métodos experimentales para obtener una información del diseño, así como asegurar los datos más importantes que mejoran el entendimiento de la física de los procesos de transferencia de calor. Los resultados de los datos experimentales suelen expresarse en forma de fórmulas empíricas o bien de gráficos, de modo que puedan utilizarse con la máxima generalidad. En este proceso podemos intentar generalizar los resultados experimentales en forma de correlaciones empíricas, en donde se encuentre la dificultad. Si se supone una solución analítica de un problema, la correlación de los datos pues es mucho más fácil, ya que puede suponer que la funcionalidad de los resultados pueden utilizarse como datos experimentales.
Funciones empíricas para tuberías y conductos cilíndricos. Los casos de flujo laminar, corrientes en el que las propiedades del fluido varían fuertemente por la temperatura y las corrientes turbulentas. Son bastante más complicados, ya que el flujo en un tubo puede ser laminar o turbulento dependiendo de las condiciones del mismo. El flujo de fluidos sigue las líneas de la corriente y como consecuencia es laminar a velocidades bajas, pero se vuelve turbulento conforme se incrementa la velocidad más allá de un valor crítico. El flujo en una tubería puede ser laminar o turbulento dependiendo de las condiciones del mismo. La transición del flujo laminar a turbulento no ocurre de una manera repentina, más bien se presenta sobre un intervalo de velocidad, donde el flujo fluctúa entre laminar y turbulento antes de volverse turbulento completamente. Los metales líquidos tienen altas conductividades térmicas comparados con otros fluidos y son aplicables en situaciones en las que se necesite evacuar grandes cantidades de energía en un espacio relativamente pequeño. Permanecen en estado líquido a temperaturas muy altas que los fluidos convencionales. Esto también hace posible un diseño más compacto de los cambiadores de calor. Convección natural. La convección natural es un movimiento del fluido que es debido a causas naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta con la subida del fluido caliente y el descenso del fluido frío. Las corrientes naturales de convección hacen que el aire caliente suba y el frío baje. En una habitación con una fuente de calor como una estufa, a medida que el aire de abajo se va calentando en contacto con la estufa va subiendo y hace bajar el aire que se va enfriando, generando dichas corrientes convectivas. El estudio de la convección natural se basa en dos principios de mecánica de fluidos: la conservación de la masa, conservación de momento, y el principio de termodinámica, que es la conservación de energía. En aplicaciones de ingeniería, la convección es generalmente visualizada en la formación de microestructuras durante el enfriamiento de metales fundidos y flujos de fluidos alrededor de aletas de disipación de calor y estanques solares. Una de las aplicaciones más comunes es una aplicación industrial, que de convección natural es el enfriamiento por el aire sin la ayuda de ventiladores. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Santillán Pulido y en este apartado de la presentación hablaremos de las definiciones que son importantes para la convección para facilitar su comprensión, ya que el estudio de la convección natural se basa de dos principios de la mecánica de fluidos y el principio de termodinámica de la conservación que desarrollaremos a continuación. Aquí la conservación de masa es un principio fundamental en la mecánica de fluidos, ya que afirma que la masa no puede ser creada ni destruida, por lo que la masa de una parcela de fluido se debe conservar. Matemáticamente, el principio de conservación de la masa se expresa con la ecuación de continuidad que se encuentra en esta diapositiva. La imagen demuestra, a un lado de la fórmula, la ley de la conservación de la masa, lo que significa que la masa de los reactivos es igual a la de los productos. Ese experimento funciona para demostrar que la cantidad de materia es una reacción constante. Conservación del movimiento. La ecuación del movimiento de un fluido es expresada en la segunda ley de Newton. Esto es que la tasa de cambio de la cantidad de movimiento de una dada porción de fluido es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre esta porción. Existen diferentes formas, todas equivalentes, de describir esta ley, como se encuentra en esta diapositiva. Principio de termodinámica, también conocido como el de la conservación de energía. En el primer principio de la termodinámica refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor y acumular energía en forma de energía interna. La relación entre estas tres magnitudes viene dada por el principio de conservación de la energía.
Para establecer el principio de la conservación de la energía, retomamos la ecuación que relaciona el trabajo de las fuerzas externas y la variación de energía propia que se encuentra en este diapositivo. A continuación, veremos distintos tipos de convecciones naturales. En este caso, la convección natural en una placa plana vertical. La convección natural de una placa vertical difiere a la de una placa horizontal, ya que el efecto de la gravedad en la temperatura es distinto. En el caso de la convección natural de una placa vertical, todo el calor recae sobre ella misma, por lo tanto el coeficiente es más elevado. Este fenómeno se puede observar en los hornos creados por la empresa FDO. A continuación tenemos la convección natural en tubos verticales. Uno de los problemas más simples y comunes de convección natural acontece cuando una superficie vertical se somete a un enfriamiento o a un calentamiento mediante un fluido, en la que se ha supuesto de los espesores de las capas límite térmica e hidrodinámica son iguales. También tenemos la convección natural en placas inclinadas. En las placas inclinadas y en particular en el caso extremo de placas horizontales, las fuerzas de flotación favorecen o impiden la transferencia de calor por convección natural, en función de la disposición de las superficies, ya sea inferior o superior, y de su temperatura, ya sea caliente o fría. En la convección natural de una placa horizontal nos encontramos con lo mismo, ya que, como decíamos anteriormente, en las placas inclinadas y en particular en el caso extremo de las placas horizontales, las fuerzas de flotación favorecen o impiden la transferencia de calor por convección natural, como se había mencionado, ya sea por las superficies inferior o superior o la temperatura caliente o fría. También tenemos la convección natural en un cilindro horizontal. Desde el punto de vista de la ingeniería, la convección natural sobre cilindros verticales u horizontales es un problema relevante en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, ya que en enfriamiento de equipo electrónico e intercambio de calor en sistemas eléctricos de potencia. Por último, tenemos la convección natural en una esfera. La convección natural alrededor de cuerpos esféricos ha sido objeto de numerosas investigaciones analíticas, experimentales y numéricas, no solo por ser la esfera, una de las geometrías fundamentales de la convección natural, sino porque su transferencia de calor es indispensable en muchas aplicaciones de ingeniería. A continuación hablaremos de la convección natural en espacios cerrados. Como sabemos, la convección natural es el movimiento del fluido que se da por causas naturales. En este caso, la convección natural en espacios cerrados se da en un recinto cerrado vertical y el fluido adyacente a la superficie más caliente sube y el adyacente a la más fría baja, estableciendo un movimiento de rotación dentro del recinto que mejora la transferencia de calor a través de él, como podemos observar en el diagrama de esta casa, ya que, como sabemos, las corrientes naturales de convección hacen que el aire caliente suba y el frío baje. A lo largo de la presentación hemos visto diferentes tipos de convección y los subtemas que varían de ellos. A continuación hablaremos de la convección mixta. La convección mixta ocurre cuando la convección natural y los mecanismos de la convección forzada actúan juntos para transferir calor. Esto también se define como situaciones donde interactúan tanto las fuerzas de presión como las fuerzas de flotación. La contribución de cada forma de convección a la transferencia de calor depende en gran medida del flujo, la temperatura, la geometría y la orientación. Los problemas de convección mixta se caracterizan por el número de Grashof para la convección natural y el número de Reynolds para la convección forzada. El efecto relativo de la flotabilidad en la convección mixta se puede expresar a través de un número de Richardson que junta lo que se mencionó anteriormente de la natural y de la forzada. También tenemos que la convección mixta a menudo se ve en dispositivos de salida de muy alta potencia, donde la convección forzada no es suficiente para disipar todo el calor necesario. En este punto, combinar la convección natural con la forzada a menudo proporcionaría los resultados deseados. Ejemplos de estos como procesos son la tecnología de reactores nucleares y algunos aspectos del enfriamiento electrónico. Tenemos que tener en cuenta que la convección mixta se puede escribir generalmente de una de las tres maneras. La primera es la convección mixta bidimensional con flujo auxiliar. En este caso es cuando la convección natural ayuda a la convección forzada. Esto se ve cuando el movimiento flotante está en la misma dirección que el movimiento forzado, acelerando así la capa límite y mejorando la transferencia de calor. Un ejemplo de esto sería un ventilador que sopla hacia arriba en un plato caliente. Como el calor aumenta, naturalmente, el aire que se fuerza hacia arriba sobre la placa aumenta la transferencia de calor.
Por otra parte, la convección mixta bidimensional con flujo opuesto es cuando la convección natural actúa de manera opuesta a la convección forzada. Consideremos un ventilador que fuerza el aire hacia arriba sobre una placa fría. En este caso, la fuerza de flotación del aire frío hace que caiga naturalmente, pero el aire que se fuerza hacia arriba se opone a este movimiento natural. Este segundo caso de convección mixta experimenta un fuerte cizallamiento en la capa límite y pasa rápidamente a un estado de flujo turbulento. Por último, tenemos la convección mixta tridimensional. En este último caso, este flujo ocurre cuando el movimiento flotante actúa de manera perpendicular al movimiento forzado. Un ejemplo en este caso sería una placa plana vertical caliente con un flujo horizontal. Por ejemplo, la superficie de un receptor central solar térmico. En este caso de flujo, la flotabilidad juega un papel muy importante en la transición laminar turbulenta, mientras que la velocidad impuesta puede suprimir la turbulencia, también conocida como la laminarización. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.